Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar ya el webinar. Ya tenemos ya 42 personas conectadas y subiendo. Así que no vamos a esperar más porque bueno, creemos que hay un número suficientemente grande como para comenzar. Mi nombre es José Luis Agudo, soy Account Manager de IZO Monitores. Algunos me conocéis, otros no. Y bueno, pues la idea es que Antonio hoy nos dé un webinar sobre todo bastante técnico, que resolverá bastante dudas que siempre aparecen sobre el HDR, y además nos comentará también qué posibilidades tienen nuestros monitores para el tratamiento del HDR. Así que sin más, pues le voy a dar paso a él, porque creo que el importante es hoy es él. Y yo, bueno, me quedé en segundo plano aprendiendo con vosotros. Muchas gracias por asistir y, por favor, todas las preguntas que necesitéis hacer o dudas, tenéis un panel que se llama preguntas y respuestas. Si hacéis el favor, escribirlas todas en ese panel y al final del webinar intentaremos resolverlas. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar que desarrollamos con los amigos de IZO. Durante este año hemos enfocado bastante la actividad en hablar de HDR, sobre todo porque el HDR ha dejado de ser el futuro para ser el presente. Es decir, si pensamos en plataformas de streaming, prácticamente todas ya están orientando toda su nueva producción a HDR. Ya hay un parqué de cientos de millones de pantallas HDR domésticas en las casas, con lo cual esto, como era de prever, ha avanzado. Bien, el webinar de hoy trata sobre un apartado muy concreto que es cómo afrontar el convertir material SDR a HDR. Veréis, cuando afrontamos un cambio tecnológico tan grande como este, el último grande fue el paso a lo que sería el HD, en el fondo la clave no es tanto las normativas, tal, la clave está en los contenidos. De modo que en el tema del HDR llevamos una doble estrategia. Una de ellas es la creación de nuevos contenidos, el hecho de que a partir de ahora todos los contenidos ya se generen en HDR o que por lo menos exista una versión en HDR. Y como digo, aquí las plataformas son las que están llevando la iniciativa, Netflix, Disney+, etc. La otra estrategia para tener un catálogo de contenidos es remasterizar y reeditar contenidos preexistentes. Películas, series, documentales, programas, etc. Y aquí el desafío puede ir de diferentes maneras, porque no es lo mismo acudir a un máster digital que se hubiese almacenado en, por ejemplo, una secuencia XR o una secuencia TIFF con una curva Cineolog, o tener un negativo 35 original bien conservado, donde ahí sí que habrá seguramente más información para poder crear un máster en HDR, que por contra, producciones y piezas que ya se almacenaron en un formato limitado SDR con la información justa. Y aquí me estoy refiriendo sobre todo a tema de televisión. Programa documental, entrevistas, reportajes, series de televisión con un estilo de producción más televisivo que de cine, etc. ¿Okay? Porque en estos casos nuestros másters van a ser SDR finamente. Es decir, en el mejor de los casos es posible que tengamos un ProRes 444 como máster, que además conservase la información por debajo de cero, lo que sean los subnegros, los superblancos, y que de ahí podamos rescatar un poquito más de rango. Pero por lo general, en televisión vamos a contar con másters en DVC Pro, en VC Intra y cosas por este estilo. Pero lógicamente, en esos másters no hay información suficiente para crear un HDR propiamente dicho, en el sentido de tener un rango tonal distintivo de 0 a 1000 nits o de 0 a 2000. Va a ser imposible, porque no existe esa información en esos másters. Como digo, en un 35 bien conservado, en un máster con un Cineon bien conservado, sí será posible tener más, pero lo que ya venga cerrado en 709 en un máster digital ProRes DN, pues no habrá mucho que hacer.
Bien, pues hoy vamos a ver un poquito qué soluciones podemos aportar para poder convertir de SDR a HDR en este tipo de casos. Para empezar, vamos a hacer un poco de introducción pedagógica y hablemos de cómo estamos. Esta es la norma SDR. Tenemos un espacio de color 709, sobradamente conocido, y tenemos una función de transferencia electro-óptica que es la BT1886, donde el valor de la curva es un valor gamma 2.4. ¿Okay? Esto es lo que tenemos y esto es lo que conocemos por ahora. Yendo a la norma HDR, tenemos un gamut más amplio, que es el 2020. Actualmente no es posible llegar al 100% del 2020, salvo con proyectores láser muy avanzados, etcétera, pero por supuesto no en entorno doméstico y en entorno profesional, pues lo que son pantallas, etcétera, estamos ahí. De modo que actualmente lo que hacemos realmente es trabajar en el P3, que es ese espacio intermedio, es además el espacio oficial para proyecciones salas de cine. Y como digo, esto es un poquito lo que estamos ahora. Pero lo importante no es el gamut. Realmente aquí, en lo que vamos a hablar hoy, la importancia no está en el gamut, porque afortunadamente todos los valores del 709 están dentro del P3. De modo que lo que es readaptar en lo que es el espacio de color no es tan problemático. No podemos obtener más color, pero no habrá problemas en cuanto al gamut. El reto está aquí, en las nuevas EOTF que se usan en HDR. Principalmente vamos a trabajar con dos curvas nuevas. Por un lado, la curva PQ, que es la que estáis viendo en pantalla, que es la que utilizamos para lo que sería streaming, lo que sería ficción, no ficción, es decir, una curva más pensada para contenidos de cine, aunque ya las series entran en este concepto. Y bueno, aquí podéis ver la enorme diferencia que hay entre la curva habitual SDR y esta nueva curva PQ. En la curva SDR nosotros partimos de un valor de negro bastante alejado de lo que sería un negro absoluto, ¿ok? Y tenemos esta forma, con este factor gamma 2.4 alcanzando un brillo de 100 nits. Mientras que la curva PQ es una respuesta logarítmica en la que el punto negro es mucho más profundo y en el que nuestro pico de señal podría alcanzar teóricamente los 10.000 nits, aunque actualmente no llegamos a tanto. Lo máximo lo que estamos masterizando son 4.000 nits. Esto es un punto en el que estamos llegando ahora. Por otro lado, tenemos otra curva llamada Hybrid Log Gamma. El problema de la curva PQ es que es tan diferente a la gamma 2.4 que no es retrocompatible. Es decir, un contenido en curva PQ en un televisor normal se vería mal. Interpretaría erróneamente lo que sería una curva logarítmica PQ, entonces tendríamos tonos pues lavados, descontrastados, sin saturación, etcétera, etcétera. Y la industria televisiva, para intentar evitar este problema, para tener que evitar el tener que lanzar dos señales simultáneas, una SDR y otra HDR, cosa por cierto que no han conseguido evitar hasta ahora. Es decir, cuando saltamos al HD, pues había de cada cadena de televisión la versión normal y la versión HD. Luego ahora cuando hacen pruebas en 4K, pues es una señal diferente. O sea que parece que por mucho que lo intentan, acaban cubriendo el espectro igualmente. Pero bueno, parece que aquí sí que han encontrado una solución, porque la curva Hybrid Log Gamma permite emitir en SDR y en HDR a la vez. ¿Okay? Básicamente es una curva en la que tiene una parte que es gamma 2.4 y luego una parte que es logarítmica. A tal punto que cuando esta señal llega a un televisor, si es un televisor normal, verá la parte gamma 2.4 y si es un televisor HDR que sea compatible con HLG, porque puede que no lo sea, verá la parte Hybrid Log Gamma. ¿Okay? Actualmente cualquier televisor HDR que compréis en cualquier tienda ya debería ser compatible con HLG. Pero, por ejemplo, pantallas HDR de los años 2015-2016, muchos de ellos no son compatibles con HLG. Así que ya no es solo que la pantalla sea HDR, es que además tiene que ser compatible con esta curva concreta. Bien, pues aquí es donde estamos. Y vamos a ver cómo configurar DaVinci Resolve y un monitor para no solo trabajar en HDR, sino cómo configurarlo para poder transformar adecuadamente contenidos SDR en HDR.
Así que me voy a cambiar de pantalla. Vais a empezar a ver mi Resolve. Aquí lo estáis viendo. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar los scopes. Aquí los scopes de Resolve. Podemos ir aquí al Scale Style y tenemos la opción HDR, en la que en función de la curva que elijáis tendréis una escala de 0 a 10.000 o de 0 a 1000. De todos modos, yo para esta demostración lo voy a volver a poner en porcentaje, en el que el 100 será el 100% de la señal de vídeo y el 0 el 0. Luego veréis por qué. Luego tenemos que entrar a Color Management, en la que tendremos que elegir un sistema HDR y veremos qué ocurre con los dos sistemas. Esto ahora lo veréis. Pero luego hay una cuestión de la cual deberíamos hablar y es cómo configurar el monitor externo. Nosotros aquí en Resolve tenemos la sección Master Settings y aquí en Video Monitoring podemos configurar la salida de vídeo que mandamos al monitor externo. Bien, pues en función del tipo de HDR que estéis, que vayáis a trabajar, la configuración que hay aquí también tenéis que cambiarla. Exactamente como tiene que ser. Bien, la clave está en los niveles de datos. Nosotros, para televisión, trabajamos con un rango de datos llamado rango de vídeo o rango legal, en el que dentro de la escala RGB no trabajamos desde el 0 al 255, en el caso de 8 bits, sino que trabajamos entre el valor 16 y el 235. Es un rango limitado, pero es un rango legal. Mientras que para trabajar en RGB puro, para trabajar en cine, para hacer un DCP, por ejemplo, o para lo que es un HDR en PQ, trabajamos en modo full. Y aquí está la clave. Si vamos a trabajar en HLG, tenemos que poner el video monitoring en vídeo. Si lo queréis poner, si queréis trabajar en PQ, deberíamos trabajar en full levels. Y no solo eso, para que la señal, además de rango full, sea RGB pura, tenemos que activar la casilla Use 444 SDI para que no haga un submuestreo de la señal y la envíe original al monitor. ¿Okay? Incluso aunque el monitor fuese HDMI, tenéis que activar esta casilla. Si no, la respuesta no funcionaría. Creo que os puedo enseñar más o menos cómo sería esto. Voy a volver a la Keynote un segundo. Mirad. A esto me refiero. Lo que veis a la izquierda son los dos rangos de vídeo. Video Levels, en el que el negro es el valor 16 en RGB 8 bits, y 235 en el caso del blanco. En el caso de Full Levels, tenemos desde el 0 al 255. Y aquí la clave ya no es solo el poder configurar correctamente Resolve, sino tener un monitor de corrección de color que sea capaz de validar la configuración que hemos hecho. Es decir, que el monitor en alguna parte de su menú nos permita comprobar cómo es la señal que está recibiendo para saber que realmente está todo funcionando. Las capturas que veis a la derecha son los menús de señal de los monitores de info. Entonces, como veis, en el caso de Video Levels, nos dice rango limitado, limited range, es decir, Video Levels, es lo mismo, es una expresión diferente, pero es lo mismo. En formato ICBCR 422, es decir, hay una conversión de señal de RGB a YUV y además hay un submuestreo en la croma. Mientras que en Full Levels, fijaros cómo pone Full Range, rango completo, y además nos pone RGB. Así que ya os digo que para trabajar en HLG deberíamos configurarlo como veis arriba, mientras que para trabajar en PQ, todo lo que sería HDR10, 10 Plus y Dolby Vision, se debería configurar como estáis viendo abajo. Bueno, pues esto para empezar, o sea, aún no empezó ni a tocar color, ni a tocar ningún archivo de vídeo, y fijaros todo lo que hay que saber, todo lo que hay que discutir y todo lo que hay que configurar y comprobar. Bueno, vamos a ir a lo interesante. Vuelvo aquí a Resolve. Aquí está. Y yo tengo este timeline donde este primer clip, como veis, es un sólido blanco. ¿De acuerdo? Este sólido blanco lo he creado directamente con el editor de Resolve. ¿Ok? No es un gráfico que me he traído desde fuera. Es un gráfico generado en Resolve y yo he cogido la paleta de color y le he asignado un blanco 100%. El segundo clip es un render de este generador en un ProRes 709.
Con lo cual, los objetos como tales son distintos, pero la imagen es la misma porque es un render directo. Y como veis, yo alterno entre el uno y el otro, no cambia nada. Y lo más importante es que si miráis en mi scope, me está diciendo que ese blanco es un blanco al 100%. Tanto en un caso como en el otro. Negro 0%, blanco 100%. ¿Por qué os cuento todo este rollo? ¿Por qué es tan importante este cuadro blanco que he hecho que no tiene gran mérito? Bueno, pues tiene que ver por lo siguiente. A la hora de adaptar de SDR a HDR, como el rango va a estar muy limitado por la carencia de información de ese máster, es decir, como no se va a poder crear un HDR a 1000 nits real con todos los matices, porque por información es imposible, nosotros nos vamos a valer de una norma que es esta. Es una norma aprobada por la ITU en el que se establece cómo deberíamos convertir los contenidos SDR a HDR. Y particularmente lo que se decidió en esta normativa es que el blanco gráfico, es decir, un blanco de 100%, ¿okay? Cuando elegimos un blanco tope en un selector de color para un título, para un gráfico, que ese valor de blanco, que en SDR es el 100% de la señal, al convertirlo a HLG va a ser un 75% de la señal. Es decir, cuando yo este vídeo, este sólido blanco, lo adapte a un proyecto HLG, lo tengo que configurar de tal manera que esa señal blanca del 100 baje al 75. Y en el caso de que lo haga en PQ, tiene que ocupar un valor 58 en porcentaje de señal de vídeo. Y en cualquiera de los dos casos, cuando yo ponga el scope en nits, ese valor de blanco tiene que ser equivalente a 203 nits. Esta es nuestra referencia por norma para saber cómo es nuestro objetivo a la hora de configurar la gestión de color y ver cómo se adapta el contenido SDR a HDR. Así que, al tener normas, ya la cosa es un poco más fácil, porque por lo menos sabemos qué es lo que tenemos que hacer y sabemos qué es lo que está bien y está mal. Bien, ¿y cómo se consigue esto en Resolve? Pues vuelvo a DaVinci. Ahora mismo, el blanco lo tenéis en el scope en 100% porque yo no estoy trabajando en HLG. Yo ahora mismo ni siquiera tengo gestión de color activada. Yo voy aquí a Color Management y como veis, la ciencia de color no está gestionando color. Estoy trabajando en un modo 709 puro. Y por lo tanto, el blanco, como es un RGB 255, me lo pone al 100%. Sin más. Bien. Voy a activar la gestión de color y lo voy a configurar para trabajar en HLG. Así que en Color Science cambiaré a DaVinci y RGB Color Manage. Y desde hace unas semanas que actualizaron Resolve a la versión 17.4, tenemos una gestión de color automática, entre comillas, porque hay que elegir siempre algo. Y yo voy a cambiar del modo SDR al modo HDR. Y en cuanto al output, como puedo elegir entre HLG y PQ, yo le voy a pedir HLG. Voy a guardar los cambios y vamos a ver qué es lo que ocurre. Bien. Observad en la pantalla, en el scope, cómo ahora el blanco del clip número 1 ya no está al 100%, está al 75%. ¿Qué significa esto? Pues que Resolve, cuando configuramos un flujo de trabajo en HLG, él ya cumple automáticamente la norma y cualquier gráfico o título creado en Resolve que hayamos establecido con un valor de blanco de 100%, él ya lo va a adaptar perfectamente a 75%. El tema es, si yo cambio el scope a nits, ¿me va a dar 203? Vamos a verlo. Yo cojo el scope, lo cambio a nits, tengo un valor no definido, voy a activar el reference levels, le voy a pedir 203, voy a activarlo y fijaros cómo esta línea gris, que equivale a 203 nits porque yo se lo he pedido, coincide perfectamente con el pico de la señal. Así que lo está haciendo perfectamente. 75% de la señal de vídeo y 203 nits en HLG. Perfecto. La idea sería que todo lo que sea blanco gráfico, blanco difuso, lo pondríamos como máximo a 203 nits. Y de este valor hasta 1000 lo reservaríamos para luces altas,
para especulares, todo lo que sean fuentes de luz directa, reflejos de luz en metal, cosas por este estilo. Cuando convertimos contenido SDR a HDR en este sentido, es muy importante respetar esto, no solo por la norma, sino porque la norma tiene un sentido. Veréis, en las grabaciones de televisión SDR, por las limitaciones de las cámaras, se tiende mucho a sobreexponer mucha parte de la señal. Es decir, para exponer correctamente la cara de una persona hay que reventar los cielos. Entonces es habitual tener planos donde el cielo no es azul, es blanco. Claro, un blanco a 100 nits no molesta demasiado. Y de hecho estamos muy acostumbrados. Pero os aseguro que un blanco a 1000 nits brilla mucho. Mucho. Y si además ese blanco ocupa un tercio del fotograma, es muy incómodo de ver. Incluso aunque los televisores actuales no lleguen a 1000 nits, que pueden llegar a unos 700, 800 nits la generalidad de ellos, puede ser muy molesto. ¿Ok? Así que, como digo, es buena idea reservar todo ese rango, toda esa zona de rango para momentos concretos en los que esté justificado tener un blanco como esto, y en el caso de SDR no pasarnos de aquí porque yo os digo que sería muy desagradable. Bueno, parece que esto es muy fácil. ¿Para qué monto un webinar para explicar esto? Bueno, pues porque si voy al clip número 2, ocurre esto. El clip número 2, que es el mismo que el 1, que lo he creado yo en Resolve, en este mismo proyecto, pero que es un archivo de vídeo, el sistema no lo está convirtiendo adecuadamente. A pesar de que el sistema es capaz de entrar al archivo de vídeo y ver que la metadata es 709 SDR, no lo está convirtiendo adecuadamente. Está poniendo el pico 100% en el 100% de la señal. Es decir, lo que hace es respetar el porcentaje original. Respeta. ¡Vaya! ¿Y ahora qué? Bueno, pues como siempre, si el modo automático no lo hace bien, probemos con el modo manual. Vuelvo a Project Settings. Voy a desactivar el Automatic Color Management para ver los presets. Y esta vez, en lugar de perder vuestro tiempo inútilmente probando presets como un loco, me voy a ir directamente al modo Custom, que es donde podemos tocarlo todo. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Un montón de cosas, pero hay una que me empieza a llamar mucho la atención, y es que justo debajo del Output Color Space hay una casilla que dice Use 203 nits reference for rec, bla, bla, bla. Es decir, usa la referencia de 203 nits según la norma REC 2100 para HDR. Parece ser que el problema está aquí, que solo tengo que activar esta casilla y ya empezará a hacer lo que yo quiero, empezará a cumplir esta norma que os he presentado hace un momento. ¿Ok? Voy a activar la casilla, voy a guardar los cambios y no ocurre nada. No lo está haciendo. Por algún motivo no lo está haciendo. Sigue estando en el 100% de la señal. Vaya. ¿Qué podemos tocar ahora aquí? Os digo dónde empieza a estar el problema. Si miráis más abajo en todo este menú, hay una casilla marcada, la que estoy marcando con el ratón, que dice Use Inverse DRT for SDR to HDR conversion. Es decir, usa una DRT inversa para convertir de SDR a HDR. Bien, una DRT no es más que una parte de la gestión de color de Resolve que permite convertir normas de color muy grandes en normas muy pequeñas o viceversa con precisión. En el caso de esta DRT inversa, lo que hace es convertir de SDR a HDR. El tema es cómo lo hace. Os voy a mostrar cómo lo está haciendo esta opción. Lo está haciendo ni más ni menos de esta manera. El inverse DRT coge el rango SDR de 0 a 100 y al convertirlo a HDR hace lo siguiente. Del 0 al 50 lo deja igual. Del 51 al 90 lo convierte a 51 a 100. Es decir, ya en los tonos más altos empieza a subirlo, ¿no? Lo sube un poco. Pero sobre todo lo que ocurre es que del 91 al 100 lo pone entre 101 y 1000, donde 100 será 1000. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo. Me está convirtiendo los 100 nits SDR a 1000 nits HDR para respetar los porcentajes de señal de vídeo.
Pero hemos quedado en que esto no es lo que queremos hacer. Esto está totalmente incumpliendo la norma. Aquí está el problema. Y es que esta característica, en este caso concreto, está incumpliendo esta norma. Lo que está pasando realmente es que la casilla useInvert.drt entra en conflicto con el normativo 203 nits y el de abajo prevalece. Bueno, pues el problema es esta casilla, la quitamos. Voy a quitarla, la quito, le doy a Save y parece que está mejor, pero no. Fijaros dónde está la señal ahora. No está en 75. Lo ha dejado un poco por debajo. Así que parece que esta era la solución, pero sigue sin serlo. Sigue sin serlo. Es decir, ahora sí que está aplicando la norma, pero por algún motivo no funciona bien. Vale. Ahora llega el momento de contaros el por qué sigue sin funcionar. El sistema de gestión de Resolve, al igual que el de ACES, no hace una única transformación. No transforma desde el espacio de entrada al espacio de salida. No lo hace. Nosotros tenemos un valor que es el timeline color space. De modo que en el input definimos el espacio de entrada, en timeline definimos el espacio en el que queremos trabajar y en output definimos el espacio que queremos ver y entregar. Con lo cual el sistema está realmente haciendo dos transformaciones, de input a timeline y de timeline a output. Bien, pues en esta configuración, que es la configuración que me da por defecto Resolve para HLG, fijaros como el input está bien, Rec 709 gamma 2.4, el output está bien, Rec 2100 HLG, pero en timeline pone esto, Rec 2020 intermediate. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que esa primera transformación es de 709 a 2020. Y luego de 2020 convierte a 2100. Bueno, esto no es un problema, porque por entrada el 2020 y el 2100 son técnicamente iguales, pero sobre todo por una cosa que yo os contaba antes, y es que la norma 709 queda dentro. ¿De acuerdo? El problema no está en el gamut. En cuanto al concepto intermediate, se refiere a la curva logarítmica de Da Vinci. En la última versión de Resolve, Blackmagic lanzó su propio gamut intermedio, parecido a lo que hace ACES con el AP1. Entonces tenemos un Da Vinci White Gamut, que es un gamut mega bestia hiper grande, y tenemos una curva de rango tonal intermedia logarítmica creada también por Blackmagic. Entonces esta combinación de Time and Color Space está combinando el Rec 2020 con el intermedio. Vale. El problema es que a partir de este punto ya es HDR. De hecho, el Timeline Working Luminance ya está en HDR1000. ¿Por qué esto es un problema? Pues porque esta casilla, la casilla Use 203 Nits, no está viendo el input. Está viendo el timeline. De modo que para él, para esta casilla, para esta parte de la matemática del sistema, el material no es SDR. El material es Rec 2020 Intermediate. Por eso no acaba de funcionar bien. Bueno, pues si ese es el problema, cojamos el Timeline Color Space, le ponemos un Rec 709 gamma 2.4, automáticamente el Timeline Working Luminance se pone en SDR100, con lo cual él ya sabe que el 100% de la señal que le dan son 100 nits, y veamos ahora si conseguimos subir la señal hasta el objetivo de norma, que son 75. Y ahí está. Ahí está. Esta es la cuestión. Para poder transformar contenidos de vídeo masters SDR a HLG cumpliendo la normativa, la configuración que tenemos que adoptar es esta. Necesitamos que el espacio de color de trabajo siga siendo SDR. Necesitamos activar esta casilla para que haga cumplir la norma y tenemos que desactivar esta otra casilla para evitar que haga la conversión que os he mostrado antes. Esta es la clave. Con un pequeño pero. Si ahora me vuelvo aquí número 1, ahora está mal. Es decir, la solución que yo os acabo de dar es válida siempre y cuando sea únicamente para remasterizar contenido. Es decir,
tenéis un máster de una película, tenéis el máster de un capítulo de una telenovela o de un programa de televisión de entrevistas, me da exactamente igual. Cogéis ese bruto, ese offline en 709, lo metéis en un timeline de Resolve, configuráis esto, hacéis un render y fin. Está pensado para esto. El problema es, ¿y si lo que perseguimos es combinar contenidos SDR y contenidos HDR? Por ejemplo, un documental en el que parte del material se va a grabar ex profeso para ese documental y a lo mejor ya se graba directamente en HLG o se graba en RAW o se graba en log y ya lo transformaremos, pero además tiraremos de material de archivo que ya está en SDR. Porque claro, lo ideal sería, en el caso de que todo fuese HLG nativo o log nativo, no hacer nada de esto. Dejar la configuración por defecto de Resolve, el HLG normal, y funcionaría. Así que parece ser que haga lo que haga va a haber una parte mal. Si lo adapto pensando en contenidos antiguos, lo hará mal con los contenidos nuevos y viceversa. Bien, pues cuando tengáis que combinar las dos, la solución que os propongo es que a nivel de proyecto lo pongamos como al principio, HDR a HLG. De modo que todo lo que sean grafismos creados por Resolve en el montaje o material nativo HLG, como este clip de vídeo que estáis viendo, que esto es de un iPhone 12 Pro. Y en el caso del material de archivo, como no podremos usar el Color Manage, lo que haremos es pedirle un bypass de Color Manage para que no lo transforme y dentro de esos clips utilizar el Color Space Transform. Nos permite aplicar gestión de color independiente en cada clip como si fuesen nodos. Y en este caso lo que haremos será pedirle que reconozca como input un 709, como output un 2100 HLG. Voy a activarlo para que veáis cómo queda. Como veis, queda 75. Y lo que hacemos es decirle en el top mapping que el máximo input son 100 nits y que el máximo output serán 203 nits. Le estamos diciendo los nits originales de la señal de vídeo y le estamos diciendo los nits de destino que tiene que tener según la norma HDR. Esta sería la solución para poder combinar, o una solución para poder combinar contenidos nuevos para HLG y contenidos antiguos que haya que masterizar. Uf, nada más, ¿no? Madre mía. Bueno, resumiendo un poco hasta ahora, nosotros tenemos, vamos a ver, voy a poner aquí la keynote otra vez, tenemos esta norma, hay que cumplirla. Los grafismos generados por Resolve ya cumplen la norma. Lo que sea material autóctono HLG o logarítmico, etcétera, RAW, lo va a cumplir perfectamente. Pero a la hora de transformar de SDR a HDR necesitaréis esa configuración especial que habéis visto. ¿Y si en lugar de HLG fuese PQ? La otra curva. Bueno, respuesta corta, el problema y la solución son los mismos. Respuesta larga, os voy a mostrar rápidamente cómo sería en el caso de un PQ. Vamos a ver, voy a quitar cosas de por aquí, del zoom que no necesito. Voy a incluso desactivar el Color Manage, lo voy a hacer todo desde cero, aunque más rápido. Me voy a esta secuencia y aquí tenemos, voy a quitar esto de aquí. Aquí tenemos mi sólido blanco creado en Resolve, mi sólido blanco renderizado a 709. Yo me voy al sólido original, me voy al Color Manage y esta vez le pido un HDR, pero en PQ. Le doy aquí. Vamos a ver. No sé si lo he conectado correctamente. Creo que algo no he tocado bien. No sé lo que es, pero no lo estoy viendo. Vamos a ver. Aquí. No sé por qué este gráfico no lo está transformando, pero tendría que hacerlo. HDRPQ, vamos a ver. Tendría que pasar a 58 nits, a 58%, y por algún motivo, a lo mejor estoy mezclando demasiado el proyecto y estoy abusando de él. Todo puede ser, ¿eh? Vamos a ver, si hago aquí un HLG. Ah, vale, creo que ya sé lo que es. Está el bypass, ya está. Mirad, si lo pongo en PQ, ahora la señal del gráfico llega aquí. Según la norma, este nivel tiene que ser 58%. Voy a comprobarlo. Abro el scope, le pido una referencia de 58%
Y fijaros cómo la línea vuelve a coincidir. En el gráfico vuelve a hacerlo perfectamente. En el caso del vídeo, lo vuelve a hacer mal. Alguien habrá pensado, no, ahora lo hace bien, está en 75. No, porque ya no estamos en HLG, estamos en PQ. Y recordad, que lo pongo en pantalla otra vez, en la norma PQ, en PQ no es 75%, es 58%, porque la curva es diferente. ¿Vale? Y por lo tanto ese valor está más bajo en lo que sería la escala RGB 10 bits, 58. Así que DaVinci lo está haciendo bien con el grafismo y mal con el vídeo. Pues la solución es la misma que antes. Hay que ir al Color Management, hay que desactivar el automático, hay que ir al Custom, hay que volver a poner el Time Color Space en SDR100, quitar el Inverse, activar el 203, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que volver a hacer lo mismo. Y por cierto, para que veáis, si ese 58% yo cambio la escala a nits, la línea se mantiene, miro la referencia y me pone, bueno, me pone 202 porque habrá redondeado mal, ¿no? Pero como veis, vuelve a ser perfectamente con 203 nits. ¿Vale? Así que el caso es, una vez más, el mismo. Bien, esto era el grueso de lo que os quiero explicar, pero aún no he acabado. Aún quiero comentaros algunas cosas más. Como habéis visto, el punto blanco máximo de SDR estará en 203 nits. Esto significa que en estos planos no habrá nada de señal a partir de ese valor hasta arriba. Es decir, en el caso de un PQ 1000 nits, aquí nunca habrá nada cuando el plano sea SDR. ¿Podéis hacerlo? Por supuesto, pero es muy mala idea, porque vais a empezar a reventar luces. ¿Okay? Así que ese blanco que tengáis máximo de ese plano SDR, no lo subáis nunca de este punto de la señal. Nunca. Ahora bien, dicho esto, pensando en el hecho de que nunca vais a pasar de este valor en nits cuando remastericéis contenidos SDR a HDR, podríamos pensar en algunas soluciones creativas. Mirad, la curva PQ, como decía, teóricamente llega a 10.000 nits, pero como la tecnología no nos lo permite, estamos autolimitando la postpro a niveles inferiores. Las tres variables actuales son 1000, 2000 y 4000, y la más habitual es 1000 ahora mismo. El caso es que incluso la variable más pequeña, que es 1000 nits, se nos queda muy grande para lo que estamos haciendo hoy. Porque no pasamos de 203. Bien, pues resulta que si entramos en el DaVinci Color Manage, en un PQ, yo leo que el Output Color Space es Rec 2100 ST2084. ¿Vale? Aunque no lo especifique, esta opción es la opción 1000 nits. Bien, pues resulta que en Resolve, cuando nosotros elegimos un input, un timeline o un output color space, realmente estamos eligiendo dos elementos. Estamos eligiendo el gamut y estamos eligiendo la EOTF o la OETF, depende de si es input-output. Es decir, son dos patas de esa mesa. Pero en este panel, justo encima de input, tenéis una casilla que dice Use Separate Color Space and Gamma. Con esta casilla vamos a poder escoger por separado el gamut y la curva de rango tonal. ¿Y por qué esto es interesante? Pues porque resulta que en el output, si empezamos a mirar las variantes de la norma ST2084, la que regula la curva PQ, el sistema no solo nos deja escoger entre 1000, 2000 o 4000, e incluso 3000, sino que nos permite ir más abajo. Podríamos elegir 800, podríamos elegir 500 o podríamos elegir 300. Y es curioso porque incluso la variable más baja de estas sigue siendo superior al punto blanco de referencia que usamos para transformar SDR a HDR. Así que yo podría cambiar la configuración y hacer esto. Y pedir masterizar a 300 nits y no a 1000. El tema es por qué lo haría. Veréis. Os explico el por qué. Si miramos en la gama de monitores de EIZO, en la gama Color Edge, la gama CG de Color Grading, tenemos tres modelos. La Prominence, la 319 y la 279. El verdadero monitor de grado 1 HDR
es la Prominence, es la única que alcanza 1000 nits reales. Pero resulta que las otras, la 319 y la 279, también permiten funcionar con la curva PQ, con el espacio P3, permite incluso limitar el P3 dentro del 2020, permite HLG y tiene un brillo nativo de 300 nits. De modo que si queréis hacer un máster HDR en 1000 nits, solo la Prominence sería aceptable, porque las otras lo que hacen es un tone mapping, es decir, lo que hacen es que cogen la señal de 0 a 1000 y la mapean, hacen un escalado abajo, hacen regla de 3 y la adaptan a 300, para que nosotros por encima de 300 no lo veamos quemado en la pantalla. Pero esto se puede cambiar en el monitor y en el caso de que reciba una señal con un máster a 300, no hace falta hacerle tone mapping porque la pantalla hace 300 reales en PQ y en HLG. Básicamente, consiste en entrar en este menú que veis en pantalla. El valor por defecto es el que veis a la izquierda. Veis que pone PQ HLG Clipping 1000 nits. Este valor que dice es, oye, que sepas que te va a llegar un rango de 0 a 1000 y que vas a tener que adaptarlo a tu pantalla, que son 300. Eso es lo que yo le digo a la izquierda. Pero ese valor se puede cambiar a otro valor, por ejemplo, a 300. Y en el caso de 300, el clipping no va a ser clipping como tal, porque la pantalla ya ve que lo que le llega es exactamente lo que puede administrar, va a ver que no tiene que hacer tone mapping y por lo tanto no transforma nada. Así que en el caso de que queráis hacer un HDR que provenga de un máster SDR cumpliendo estas normativas, os podríais aprovechar de esto, convertir el clipping a 300 y utilizar cualquiera de los 3 monitores. La diferencia aquí real está en los negros. Es decir, una pantalla grado 1 HDR no solo tiene blancos más brillantes, sino que tiene negros más profundos. ¿Okay? En el caso de la 319 y la 279, podremos tener un blanco a 300, pero el nivel de negros va a ser normal, va a ser el clásico. No tendréis un negro profundo como el de una Prominence. Pero es que cuando convirtáis de SDR a HDR esto va a dar igual. Porque en esos masters SDR, perdón, en esos masters SDR, en los negros, no vais a tener información para poder distinguir entre 0,1 nit, 0,2, 0,4, 0,5. 0,5, perdón. No vais a tener esa información en el archivo. Y en el caso de HLG, el pie de negro es igual que en SDR. Así que, con estas normas y con estas soluciones, resulta que en este caso concreto, en el caso de, insisto, remasterizar de un SDR a HDR, los 3 monitores serían teóricamente aptos. Y esto era una última cosa que os quería comentar como propuesta para aquellos que queráis empezar ya en el mundo HDR, empezando por este lado del HDR que es remasterizar contenidos y que podáis optar a cualquiera de gama de los 3 monitores. Bien, pues resumiendo, en un flujo de postpro en el que se combine Resolve y un monitor EIZO, con Color Management podemos hacer cumplir la norma de la ITU para establecer el blanco a 203 nits. Podremos utilizar los monitores EIZO no solo para trabajar y configurarlos, sino también para validar la señal de vídeo que nos llega. Y con esto tenéis una solución para estos casos dentro de este mundo tan apasionante del HDR. Bien, hasta aquí mi presentación. Ahora pasaremos a ver un turno de preguntas. Revisaremos el chat y el panel de preguntas y respuestas que tenemos aquí en Zoom. Pero antes de acabar, y para aquellos que queráis más información o necesitéis mi contacto para todo lo relativo a postproducción, tema HDR, formación, etcétera, aquí tenéis en pantalla mi contacto, mi correo, que es ajbazalo@icloud.com. De hecho, lo voy a escribir en el chat por si queréis hacerlo más fácil, porque podréis cogerlo del chat y hacer un copiar-pegar. ¿Ok? Además de embajador de IZO, soy el Master Trainer de Resolve aquí en España, profesional de Dolby. Me podéis escribir por correo, me podéis seguir por redes sociales, el canal de YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter, bueno, ya sabéis. Ahí abajo veis a uno de mis principales clientes, de Televisión Española, Mediaset, Movistar Plus y TV3. Así que cualquier contacto que queráis hacer para temas de postproducción, formación y demás, pues ahí tenéis
mi correo. Bien, pues dejo de compartir cosas, Keynote fuera, Resolve fuera. Voy a abrir el turno de preguntas y voy a saludar a José Luis otra vez, que no sé si ha estado pendiente del chat, a ver qué me puede contar. ¿Qué tal? Buenas, de todo muchas gracias, muy interesante. Nos deja claras muchas cosas, incluso también de Da Vinci, que parece que no, pero seguramente muchos de los asistentes trabajan con el programa. Ahora mismo en preguntas y respuestas, nada más que hay una. Y le hace Xavi Nete, dice, ¿por qué HLG está en HDMI y PQ en USB-C? Esto ha sido al principio de la presentación. Xavi, muy sencillo, muy tonto. Justo cuando hice la captura para preparar la keynote, estaba utilizando la ISO como segundo monitor de interfaz y lo tenía conectado por USB-C. Simplemente esto. ¿Ok? Es más, aprovecho para contaros lo siguiente. Cuando vosotros conectáis un ordenador a un monitor de ISO para hacer corrección de color, necesitáis una interface entrada-salida, es decir, un dispositivo que os permita lanzar al monitor la señal de vídeo pura, sin alteraciones y a pantalla completa. Las Ultra Studio, las Mini Monitor, etcétera, etcétera. Resulta que desde hace unos años, los que tengáis un Mac con conexión Thunderbolt 3, Resolve os permite hacer una conexión directa USB-C, USB-C al monitor y poder ver la imagen de pantalla completa. Lo que llaman ellos un clean feed. Así que mucha gente en este momento pensó, oh, pues genial, porque ya no tengo que comprar el Ultra Studio. Ya no me gasto un gasto menos. No, porque resulta que cuando vosotros conectáis el ordenador, el Mac, a la pantalla secundaria únicamente por USB-C, como la envía la señal de datos pura, es en RGB Full Levels. Es decir, no podéis trabajar en video levels con ese tipo de conexiones. Así que lo siento mucho, pero aún tenéis que comprar un Ultra Studio. O un mini monitor o lo que os haga falta. Perfecto. Mira, tenemos una. Bueno, hay un par de preguntas en el chat, no han entrado para, pero bueno, las pasamos por aquí. Sí. Jorge Almanza dice: ¿qué uso tendría entonces trabajar con la opción Use Inverse DTR for SDR to HDR? Pues, Está por ejemplo, conformada. muy fácil. A veces tú tendrás un material que realmente no está en SDR, pero por la metadata, la gestión de color lo va a interpretar como SDR. Pongo un ejemplo. Grabáis con una ARRI en ProRes, ¿de acuerdo? Y graba en ARRI log. El vídeo está en log y una log es HDR, porque una curva logarítmica tiene todo ese rango dinámico. Pero los archivos ProRes, en la metadata, siempre os pone 709. Siempre. Entonces, para facilitarlo, el sistema va a ver eso, pero como tú lo quieres convertir a 1000 nits porque es una logarítmica, te lo hace. Es por casos como ese, en los que tú quieras ampliar el rango usando todo el rango real, el rango total de ese HDR que estás creando. Es eso. Perfecto. Ahí, bueno, hay otra pregunta. Dice: ¿la D-Link Mini Monitor 4K permite el HDMI tunneling para HDR? Pues no lo sé, porque de memoria hay tantos modelos ya de Decklink y de Ultra Studio y Mini Monitor, etcétera, que de memoria no me los sé todos. Martín, yo aquí te recomendaría que contactases o con Blackmagic o con el premium reseller de Blackmagic en España, que es Trigital. Porque ellos son los que se encargan más de lo que es tema de producto de hardware, señal de vídeo, y ellos seguro que no tienen ni que mirarlo, te contestan de memoria. Tenemos ahora A en ver, ¿qué preguntas más y hay por ahí? respuestas. Sí, tenemos aquí José Ramírez. Venga. José María Ramírez, además desde Perú. Un saludo, José, desde aquí. Hola, los monitores ColorEdge CG279 CG319X simulan una curva gamma HDR o PQ para visualizar assets HDR. No la simulan, la interpretan. Lo único es que si el máster es superior a 300 nits y además hay parte de la señal por encima de 300 nits, hará un tone mapping. Pero no es una simulación, es un tone mapping de la curva, pero el resto lo interpreta correctamente. Es decir, es más, si la pones de 0 a 300, como he dicho hace unos minutos, no tiene que hacer mapping, con lo cual la interpretación de la curva es perfecta. Es igual.
Vale. Bueno, Jorge Salcedo nos confirma que la D-Link trabaja con HDR. Ahí está, ¿veis? En cuanto un reseller escucha la pregunta. Bueno, a ver que ha entrado otra por el chat y ahora vamos a ver Javier. Jorge Almansa nos dice cómo terminamos de llenar la señal de blanco puro, 203 nit hasta 300 nit sin distorsionar. ¿Nos deja hacerlo las curvas HDR con su nueva tecnología? La respuesta es no lo haces. Eso de decir, no hace falta hacerlo. Ni hace falta ni debe hacerlo. Prohibido. Prohibido. No. Se supone que ese blanco 100% de SDR va a estar en 203 nits y tú no vas a subir la señal de ahí. Se va a quedar ahí. Se queda ahí. Por eso yo decía que daba igual masterizar a 300, a 500 o a 1000, porque de 203 no vas a subir. No lo vas a hacer. ¿Vale? Otra cosa es que tú en ese montaje metas un plano nuevo de un archivo RAW y digas, pues este voy a aprovechar que tiene rango de sobra y lo pongo a 300. Siempre y cuando haya un elemento en la imagen que deba ponerse en ese nivel. Es decir, un tono medio no lo vas a poner nunca a 300. Tú vas a reservar esa última parte del rango para pues, una fuente de luz, una explosión, un especular, es decir, algo extremadamente brillante. No se trata de llenar la señal por llenarla. Se trata de que esté ahí por si creativamente tú necesitas utilizar eso. ¿Vale? Pongo un ejemplo, porque quede claro. En SDR, aunque tengamos un rango de 0 a 100, no lo usamos siempre. Si la escena es a oscuras de noche, el pico más alto de la señal estará en 30-40. ¿Vale? No hay que ir a 100 nunca, porque sí. Pues en HDR ocurre exactamente igual. Javier Rodríguez nos pregunta, buenas tardes Antonio, lo primero de todo agradecer el curso de hoy, gracias a ti Javier por asistir. Entiendo que tanto el CG319X y el CG279X serían válidos para hacer la parte de color grading, además de VFX y entorno de shooting en estudios de corrección de color, tanto en SDR como HDR. Depende. Depende de si ese entorno HDR no supera 300 nits. Si lo supera, que será lo normal, porque todo lo que es producción nueva es 1000 nits, iríamos a la prominence. Estas otras dos se pueden utilizar para hacer una preview, para ver cómo se vería con un tone mapping por debajo de 1000. ¿De acuerdo? Porque al fin y al cabo, la mayoría de los televisores actuales no llegan a 1000, están en 600, 700, con lo cual siempre es bueno tener una preview a un nivel inferior a 1000 a través de un tone mapping. Pero la clave es esta. Si masterizas a 300, cualquiera de los tres podría ser válido. Lógicamente la prominence siempre se ve mejor, pero por encima de 300 tiene que ser la prominence sí o sí. Todo lo demás será hacer ver un tone mapping y por lo tanto, aunque el tone mapping de ISO es muy preciso, yo lo he probado muchas veces haciendo con un PQ1000, con un tone mapping en estas pantallas y luego verlo en una LG OLED, verlo en un iPad Pro de los nuevos que tienen 1000 nits reales, etcétera. Y la verdad es que la fidelidad es brutal. O sea, es increíble cómo lo hace. Pero ¿qué ocurre? Que como no estás viendo 1000 nits reales cuando trabajas, no puedes evaluar si eso brilla demasiado o poco. ¿Ok? Porque a partir de 203 no tienes más grises ni más blancos. Lo que tienes son luces. Es decir, a partir de ahí todo es blanco. Lo que cambia es cómo de intenso es el brillo de ese blanco en la pantalla. Y eso solo lo puedes apreciar cuando tienes un monitor de 1000 nits reales. Es así. O sea, diríamos que tocaría las luces altas en ese momento nada más, ¿no? Sí, es que de hecho lo que es trabajar sombras y tonos medios no es tan diferente del SDR. No lo es. Es decir, lo que hacemos es que de 1 a 100 nits tendremos sombras, tonos medios, de 100 a 200 tendremos los grises más altos y en 203 el gris del blanco de referencia, el blanco difuso. De ahí a 1000 tendremos luces altas especulares, lo que decía, brillos metálicos, fuentes de luz, reflejos, explosiones, etc. Y luego de 0 a 1 nit, en la parte baja, tenemos los negros, donde podemos crear más detalle en los negros, cosa que con SDR es imposible. Tenemos alguna pregunta en el chat. Venga. Vamos a ver, dice, bueno, han dicho, quedaría en un contenedor de 300 nits peor la señal. Pero, Peor sí. la señal solo tendría 203 nits. No la Bueno, termino. mejor dicho, el pico máximo de la señal de esa pieza
no pasaría de de 203 nits. 3. Porque si metes una película, ¿de acuerdo? Una película SDR que ocurre todo de noche, no habrá ningún valor de la señal que llegue a 100 nits en SDR. Te quedaréis en 50, 60 quizá como mucho, ¿ok? Entonces, ese pico en HDR, por cumplir la norma, pues a lo mejor se queda en 100 nits, 120, 130, se quedará más o menos por ahí. Vamos a terminar. Voy a ir diciendo la parte del chat y ahora vamos a las preguntas también. Vale. ¿Se puede exportar en cualquier códec para HLG o HDR? No, No. no. Hay códecs que sí y códecs que no. Um, igualmente, esto depende más del cliente que otra cosa. ¿Vale? El cliente es el que nos pide, quiero un ProRes, quiero una secuencia TIFF, quiero un HVC, depende. Pero, por ejemplo, con H264 no se podría. No se podría porque es un códec que a nivel de entrega en render lo hace en 8 bits y para HDR, tanto un estilo como el otro, tienen que ser 10 bits. Con lo cual, si es vídeo comprimido, tendría que ser H265. ¿eh? Y si no, ya nos iremos a un códec intermedio, un ProRes, un DN, y en el caso de trabajar en rango completo, lo ideal sería un 444, evidentemente. Un HQX de DN o un ProRes 444. La Proninx CG3146 sufre mucho de booming. Yo personalmente no sé qué es esta expresión. ¿Cuántas zonas tienes? La verdad es que no sé cuántas zonas tiene. No sé si lo podemos mirar en la página web de ISO, porque no sé si es un dato que pone en las Perdón. especificaciones. Si no, imagino que vosotros lo podéis preguntar a los compis. Sí. Pero voy a mirarlo. La verdad es que nunca... Tengo que decir que cuando yo he estado trabajando con ella, yo que tengo una LG OLED, es decir, sé lo que es el negro puro, el negro que da la Prominence es increíble. Es decir, me costaba mucho distinguir el negro de la Prominence del negro de un OLED. Yo nunca pensé que diría esto de una pantalla que no es OLED, pero hay que reconocer que en el caso de la Prominence lo cumple bien. En cuanto al booming, imagino que te refieres a lo que sería el halo alrededor de un objeto blanco sobre un fondo negro. Creo que te refieres a eso, si no me lo matizas, Martín. Bueno, tiene el que tiene que tener, es decir, inevitablemente algo va a haber siempre. Es decir, si lo hace el OLED, si el OLED tiene, no lo va a tener un LED. En cuanto a zonas, estoy viendo aquí las especificaciones y no pone nada. No pone, o al menos si lo pone yo no lo estoy encontrando. Vamos a ver, no. No. No, pero si quieres, Martín, no sé, imagino que José Luis te podría escribir, Martín, un mail para que tú lo preguntes a IZO. Sí, sí, por supuesto. Ok. Voy a poner Solo para mi... que lo entiendas, con el tema de zonas se refiere a las zonas de luces LED de la pantalla. ¿Ok? Cuantas más zonas tienes para controlar las luces por separado, más preciso es el contraste. ¿Vale? Entonces, hay pantallas que tienen 100 zonas, 200 zonas, etcétera. Y bueno, ya te digo que sin saber cuántas son, tienen que ser muchas. Porque el ratio de contraste visual real, no el de especificaciones, el real que yo miraba, era muy, muy bueno. De verdad, ¿eh? O sea, era excelente. Excelente. A ver qué más sé por ahí. Bueno, esto la respondo a Claudio. No hay problema, Claudio. Os enviaremos el enlace por correo electrónico y podréis acceder al vídeo directamente. Porque está preguntando si se va a grabar. Bueno, parece que... Hay una pregunta por aquí que he encontrado, Óscar de Jorge Cervantes. también. Sí, es verdad que El es que esta tengo aquí. conversor, ¿cómo convierte? ¿Pasa de JUP a Ultrastudio. RGB y niveles a data levels? Yo sé que la salida de Thunderbolt hasta llegar al Ultra Studio es RGB full levels. Eso seguro. ¿Vale? 4.4. Bueno, no, espérate, porque la configuración se hace en Resolve. Pues yo diría que es Resolve el que lo configura ya así. Pero no te lo sé decir. Estoy en la duda. Posiblemente lo que ocurre es que le mande la señal completa más la orden del video monitoring y el Ultra Studio al recibir las dos cosas ya lo convierte. Porque cuando luego haces una conexión directa USB-C, te hace un full levels. No lo baja. Aunque yo lo ponga en video levels en Resolve, la salida directa USB-C es full level siempre. Así que seguramente, no lo sé, esto hay que hablarlo con los ingenieros de Resolve, no conmigo, pero seguramente tiene pinta de que lo que hace es esto, mandará las dos informaciones, rango completo en RGB, más la orden de convertir a video levels, y el Ultra Studio obedece. Tiene toda la pinta.
Pues parece que ya no tenemos más preguntas. Pues ha sido Por más lo que cañero que veo. nunca, creo, de todos los que hemos hecho. Bueno, Voy a aprovechar esto para está saludar bien. a la gente mientras alguien más se anima a preguntar. Recordad que tenéis el chat y el panel de preguntas, pero me suenan muchos nombres. Mira, está por aquí Adrián Estevez, está Fernando Poyatos, está también Joan Malcina, está Jorge Almanza, por supuesto, está también por aquí Lucía Blanco, está María Eugenia Rodríguez, Moisés Fernández también está por aquí, que ya son habituales. Raúl Busquets, el Xavi, por supuesto, Chavinete, está Víctor Zamora. Bueno, la verdad es que me suenan un montón de nombres, porque claro, ya son unos cuantos webinars. Y como nos tienen vigilados. Ya empieza a ser esto un grupo de amigos más que un chat. Un poco, al poder interactuar también y la red que hace todo pequeño, ¿verdad? Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo más o comentar alguna cosa antes de dejarlo por hoy? No obstante, siempre si alguna pregunta o alguna duda se os ocurre después, no hay Sí, problema. Bueno, exacto. Antonio os ha dejado su correo Sí, lo y acabo el, de... De y hecho, creo que no el, lo he hecho. Espérate, y que lo he el hecho mal. nuestro y el nuestro Vamos también a está ver. disponible para cualquier cosa que Vale. necesitéis. Mi correo ahora sí está en el chat. Ahora sí lo podéis coger, hacer un copiar-pegar. Os digo, en cualquier momento, si queréis contactar conmigo para temas de postpro, formación, flujos, producción, etcétera, pues me contactáis. Muy bien, pues por mi parte creo que José Luis nada más. Así que yo solo ya dar las gracias a los que se han conectado esta tarde. Ujú. A vosotros por hospedar el evento. Y bueno, pues como siempre, un placer. Nada, muchas gracias, Antonio. Ha sido muy interesante. Yo ya estoy deseando ver el siguiente y creo que todos los asistentes también. Y nada, daros las gracias a todos los que nos habéis seguido y como hemos dicho, tenéis nuestros correos, cualquier duda que tengáis, poneros en contacto con nosotros y os esperamos para el siguiente evento, que sin duda yo estaré el primero. Así que espero que vosotros también. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos.